Bueno, shalom, shalom, shalom a todos. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que he titulado, o la he pensado, digamos más bien, como aprendamos de los misterios de las escrituras. Nosotros sabemos por el profeta Daniel que vendría un tiempo después de que se acabara la dispersión del poder del pueblo santo, es decir, en este momento cuando ya las dos casas de Israel se están levantando de nuevo, que serían descubiertas, digamos, palabras que fueron cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. La palabra nos dice claramente, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿De qué nos está hablando esta profecía? Y nosotros somos testigos de primera fila. De que en este tiempo final, cuando el Eterno está llamando a la restauración de Israel, de las dos casas de Israel, el Eterno nos está abriendo los ojos y nos está revelando no solamente nuestra identidad, sino también la identidad de Él. Esto nos lo había anunciado en Jeremías 16, cuando nos dijo que en el tiempo de la angustia y en el tiempo de todos esos problemas finales, nosotros conoceríamos que su nombre era Yud-Heh Vav-Heh. Después vamos a hablar de ese tema. Pero lo cierto es que nosotros sabemos que teníamos un velo en nuestro entendimiento que nos impedía entender muchas cosas que hoy están siendo reveladas. Por eso sabemos que tenemos una palabra segura, porque el Padre nos había anunciado que esto sucedería en el tiempo del fin. Dice que muchos impíos procederán impíamente. Bueno, estamos viendo el mundo absolutamente en el abismo, y dice que ellos no entenderán, pero que los entendidos comprenderán. Nosotros estamos en este tiempo entendiendo muchos de esos misterios que se ocultaron aún a los estudios más profundos de teología que existieran. No importa en qué universidad o qué se hubiera hecho, los misterios estaban sellados hasta el tiempo del fin, y es verdad. Nosotros hasta ahora comprendemos este primer misterio que yo quiero compartir con ustedes, que es el misterio del Ejad del Eterno. ¿Por qué lo puse de primero? Porque para mí es el misterio central de toda la escritura. Y para mí tengo que, si uno no entiende el misterio del Ejad, muy fácilmente se va por fuera del plan del Eterno. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo el Ejad de Yud-Heh Vav-Heh, yo me puedo desviar de Yeshua y aún negarlo, o puedo sacar de mi vida la presencia del Espíritu Santo de Yahweh por desconocimiento, por querer acomodar las cosas simplemente a una teología, digamos, a un estudio, no sería una teología, un estudio humano. He decidido hacer esta serie de misterios de las Escrituras, retomando conceptos que yo he venido enseñando por estos 22 años, pero como en diferentes estudios, que yo creo que vale la pena resumirlos en uno solo, uno por uno, para que podamos entender que las escrituras que nosotros tenemos en la mano son en realidad la palabra del Eterno revelada a nuestra vida. Es la palabra viva que cambia nuestro ser y que nos lleva directamente al Padre. Así que yo los invito a que veamos este primer estudio, el misterio del Ejad del Eterno, para que, y los invito a que reflexionemos. Hay muchísima confusión alrededor del tema del Ejad, y yo le pido al Padre que a través de su Espíritu Santo, Él nos guíe a la verdad y Él nos revele ese Ejad que es tan importante de entender,
para que nosotros permanezcamos en el camino de salvación. Fíjense que nosotros aprendimos que el primer mandamiento y el más importante dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En Deuteronomio 6:4 encontramos cuando nos dice exacta, literalmente y en español: escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este primer mandamiento fue confirmado por Yeshua en Marcos 12:28, cuando dice que acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjense, Yeshua no estaba respondiendo en la lista de los 10 mandamientos. Yeshua estaba, aquí se hablaba de orden de importancia. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Yeshua respondió: el primer mandamiento de todos es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para nosotros, siempre lo leímos, pero nunca teníamos el entendimiento que hoy quiero que yo compartirles, porque precisamente nos faltaba esa base hebrea de entender que Él era un Echad, que el Eterno es un Echad. Fíjense cómo lo dice el mismo Padre en sus propias palabras. En Deuteronomio 4:35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Yahweh es Elohim y no hay otro fuera de él. Y no hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay dos seres divinos, ni tres, ni nada. Yahweh es uno y Yahweh es el único Elohim de Israel. Primera de Corintios 8:6 nos lo confirma. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Yeshua, por quien todas las cosas, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Aquí, en esas palabras de Primera de Corintios, cuando no entendemos el Echad, nosotros pensamos como en dos personas distintas. El Padre, que es un solo Dios, que es el Padre, y Yeshua, que es el Señor. Ahora, cuando ya nos vamos al hebreo, las cosas empiezan a cambiar, porque la palabra, un Señor, es Adonai, y es nuestro Señor, porque dice que todas las cosas son de Él y por medio de Él existimos nosotros. Así que está diciendo que Yeshua es Adonai. Pero nos dice también que solo el Eterno es Elohim. Y recuerde, ¿cómo dice el Shema en hebreo? Shema Israel, Adonai Eloheinu, nuestro Dios, al Adonai Echad. Es un Echad. Aquí ya entraríamos en el conflicto de quién es el Eterno y de quién es Yeshua, si nosotros no conociéramos el misterio del Echad. Por eso los invito a que entremos, abran su corazón, abran su mente y dejen que sea el Espíritu del Padre el que revele esta verdad. Yo solo les voy a mostrar las Escrituras. Yo no me voy a ir a otro tipo de libros, solo voy a mostrarles en las Escrituras. Fíjense que cuando nosotros miramos el interlineal en griego, encontramos que nos habla de Yeshua con la palabra Kyrios. Y la palabra Kyrios es la palabra Señor, Adonai, es la misma palabra para el Eterno. Aunque en el texto habla de Teos como Elohim, pero Kyrios es un ser divino, sin duda alguna. ¿Qué pasa con el término Echad? Nosotros no sabíamos ninguna palabra en hebreo y por lo tanto nunca habíamos entendido que había una diferencia en la palabra uno o la unidad, cuando la unidad era un Echad o cuando la unidad era un Yahid. Uno es Echad y uno es Yahid. Pero ¿qué sucede? Que uno es una unidad compuesta, una unidad que puede dividirse y volverse a reunir. Es una unidad compuesta.
mientras que el Yahid es una unidad simple, indivisible, indivisible. Cuando nosotros entendemos, y eso es una realidad de nuestra vida, que Yeshua es el Mesías, nosotros tenemos que entender que si Yeshua es un ejad con el Eterno, entonces pues Yeshua tiene que ser divino. Ahora, yo pudiera pensar, bueno, Yeshua es divino, pero no es el Eterno. Pero es que no hay dos dioses. Estamos leyendo que hay un solo Dios que se llama Yud-Hei Vav-Hei. No hay dos dioses. La palabra divino es la palabra aplicada a la divinidad o al Eterno. O al Eterno no, a Dios en general, que es un título dado a quien tenga el primer lugar. Ahora, fíjense esto. Si nosotros tenemos solo dos cosas entonces que entender. O el Eterno es un ejad y el Mesías es divino en su naturaleza, es decir, Yeshua es el Eterno, es la palabra del Eterno. O lo otro sería creer que el Eterno no es un ejad sino un Yahid indivisible, que no puede aparecer, que no se puede dividir. Entonces el Mesías tendría que ser un hombre cualquiera. Ahí es donde se basan todos los que vienen ahora a decir que Yeshua es un hombre común y corriente, hijo de José y de Miriam, pecador como nosotros. Bueno, entonces, fíjese, no tenemos sino esas dos opciones. Para ser Yeshua el Mesías, el Eterno tiene que ser Ejad. Y nosotros acabamos de leer, el primer mandamiento es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Muy claro que dice la Torah que Yahweh, nuestro Elohim, es un Ejad. Ahora, Ejad es una palabra compuesta con múltiples manifestaciones. Esto es absolutamente claro. ¿Por qué les estoy diciendo esto? El padre fue muy bueno conmigo y el padre cuando me trajo en el 99 para acá, para Estados Unidos, para revelarme toda esta restauración de Israel, porque no había realmente otro motivo. El Padre tuvo en su misericordia, tuvo el regalo para mí de ponerme a estudiar las bases fundamentales al lado especialmente de dos personas que conocían muy bien el hebreo, de un rabino judío que había conocido a Yeshua, que en su momento inclusive era el director de estudios judíos de la Universidad de Nueva York. Era una persona, brillante realmente. Lo que yo aprendí con él es invaluable. El Padre, siempre le doy gracias al Padre por la vida del rabino y por haberlo puesto al lado. Y una de las primeras cosas que yo aprendí precisamente era que el Ejad era una unidad compuesta con múltiples manifestaciones. Hoy, dada el caos que hay en relación a la identidad de Yeshua, cuando no hay un acuerdo, ahora sale a relucir, no sé de dónde, que Ejad es una unidad, pero que no está hablando de una unidad múltiple. Entonces ya ni saben explicarla. Yo solamente tomo esto para que ustedes tengan en cuenta un punto que deben investigar. Investiguen bien, pero desde fuentes serias, lo que es el Ejad y lo que es el Yahid. Cuando nosotros hablamos de Ejad, estamos hablando de una unidad compuesta. Nosotros estamos relacionando directamente la palabra con la palabra Elohim. Y Elohim es una palabra plural. También hoy, por toda la confusión, hay muchas personas que ya están leyendo en sus Biblias y ya no dicen Elohim, sino Elohai o Eloha, en singular, solo por afirmar lo que la Escritura no nos ha revelado, lo que la palabra no nos ha revelado. Pero la palabra nos ha revelado el nombre de el título de Elohim, y el título de Elohim es plural. Por lo tanto, les aseguro esto: Ejad es una unidad múltiple, divisible, y el Yahid es una unidad indivisible. Miremos ejemplos de Ejad. El Ejad, para poder entender el concepto de Ejad, es necesario irnos a las Escrituras, a los sitios donde aparece la palabra Ejad.
diferente a donde aparece la palabra Yahid. Fíjense esto que es muy interesante. La palabra Ejad aparece cuando algo fue uno en el principio, se divide y después se vuelve a unir. O sea, esa unidad empezó siendo una sola persona o una sola cosa o un solo concepto que se divide y más tarde se vuelve a unir. Por eso cuando nosotros estamos viendo el término Ejad en las escrituras, encontramos, por ejemplo, que Berechid 1.5 nos dice que la mañana y la tarde forman un día, un Ejad. El Eterno creó, dice que creó la mañana y la tarde, es uno. Se dividen en la tarde y en la mañana, los días el tiempo de sol, el tiempo de oscuridad, pero definitivamente al considerarlo como un día es un Ejad. En Berechid o en Génesis 1.27 nos dice que el Eterno creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El hombre fue creado varón y hembra, después el Eterno separa a la mujer del hombre. Fueron creados uno, separa a la mujer del hombre. Y en Berechid 2.24 dice que cuando el esposo y la esposa se unen, son de nuevo un Ejad delante del Eterno. Entonces, fue creado el hombre y la mujer, un solo ser, fueron separados y después cuando se unen delante del Eterno es cuando vienen a ser un Ejad. Ahora, cuando nosotros nos vamos a Ezequiel y estudiamos el tema de los dos palos o de las dos varas en la mano de Yeshua para volver a ser Israel un solo pueblo, mediante la unión de la casa de Judá y la casa de Israel, nos encontramos con la palabra Ejad. ¿Por qué? Porque el Eterno llamó a Israel como un pueblo, y cuando ese pueblo se dividió y ese pueblo se vuelve a unir. Esto es muy importante de entenderlo, porque el Ejad tiene que tener esa condición. Es decir, si yo uno dos cosas que aleatoriamente las uno, ya no, eso no es un Ejad. Tuvieron que haber sido una en un principio, se separan y vuelven y se unen, eso es un Ejad. Cuando nosotros entendemos, por ejemplo, en Esdras 2.64, que el Caal o la congregación que subió de Babilonia a Jerusalén de nuevo era un Ejad, pues sabemos porque ese grupo había salido de Jerusalén a Babilonia, allí se multiplicó, allí se dividió, pero regresó. Eso era un Ejad. Cuando aparece la palabra Yahid, por ejemplo, nos dice en Génesis 22.2, toma a tu hijo, tu único, tu Yahid. Ahí sí dice uno solo. Está hablando de Isaac, de él concretamente. No habla de divisiones, no habla de unidades. Es uno, el único hijo que iba a ser el hijo de la promesa a Isaac. ¿Cuál es el problema? Que después en el siglo segundo, ya después de 1135 algo alrededor de ese tiempo, nosotros encontramos que Ramban estableció los principios del judaísmo. Él estableció los principios del judaísmo mucho después de Yeshua. Pero había necesidad precisamente por el tema de Yeshua, por todo ese tema que había sido tan polémico desde su llegada. El segundo de los principios que Ramban estableció para el judaísmo le cambió la esencia del Eterno, la identidad del Eterno como un ser Ejad a un ser Yahid. Esto lógicamente que no se puede hacer a la luz de Deuteronomio 4.2 que dice que nadie puede añadir ni quitar, pero ha sido admitido hasta hoy que como un principio del judaísmo, y nos dice en este texto que les estoy poniendo acá del libro del Marrano Kochel, que dice, el segundo principio de Ramban establece que Dios es uno, utilizando la palabra Yahid en vez de Ejad como está en la Torá. Yahid implica que Dios no posee una entidad compuesta que pueda manifestarse de diferentes formas, sino que más bien es una entidad única, sola, que no puede aparecer de otra manera.
Lo más triste es que esta decisión que tomó Rambam para ponerlo como principio del judaísmo ha sido aceptado sin ningún problema, mientras que cuando repiten el Shema, dicen que Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pero en su corazón creen que es Yahid solo para decir que no puede aparecer. Esa era una manera de quitar a Yeshua del medio. Recordemos esto que es muy importante. Nadie puede añadir ni quitar a lo que el Eterno ordenó. Entonces, en este punto, usted mismo debe tomar una decisión. Vamos a seguir de aquí en adelante estudiando el Ejad. Vamos a dejar atrás ese Yahid falso. Y usted es el que va a tomar la decisión a quien le cree. ¿Le cree al Eterno o le cree a Rambam? Ahora, fíjense, reflexionemos en estos textos. Isaías 43:11. Yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Bueno, cuando uno lee Isaías 43:11, uno dice, bueno, un momentico, y entonces Yeshua. Muchos han abandonado a Yeshua precisamente por seguir la norma de Rambam del Yahid. Entonces, porque si uno dijera, fuera de mí no hay quien salve, el único que salva es el Eterno. Pero es que nosotros sabemos que Yeshua es la imagen visible del Eterno, es un ejad con el Eterno. Yeshua es Yahweh, así de sencillo. Sigamos leyendo Isaías 44:6. Así dice Yahweh, el Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí ya no es el Salvador, que Yeshua es nuestro Salvador. Aquí es el Redentor. Y dice que el Redentor es Yahweh de los ejércitos. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿y Yeshua? ¿Qué hacemos con Yeshua? Bueno, es exactamente. Además nos dice, yo soy el primero y el último. O sea, el Aleph Tav. Yeshua también dice ser el Aleph Tav. Pero nos dice, fuera de mí no hay Dios. Todo esto tiene completo sentido y sustentación en la palabra, cuando nosotros entendemos el Ejad del Eterno. Isaías 45:5, yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay dos seres divinos, por más que quieran decir, no hay. Es que la palabra lo dice, yo soy Yud-Heh Vav-Heh y ninguno más hay. Él no dice, por ahí está mi hijo y por ahí están, no, nadie, no hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque no me conociste. Aunque no me conociste. Isaías 45:21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Yahweh? Y no hay más Elohim que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. De nuevo, no hay dos, no hay tres, no puede ser un hombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde ponemos a Yeshua? Yeshua es la imagen visible del Eterno. Ahorita lo vamos a ver en todas las citas expuestas. Oseas 13:4. Mas yo soy Yahweh, tu Elohim, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Si a usted le dicen que hay dos seres divinos, pues no es verdad, no hay sino uno. Que hacemos con la palabra. Ezequiel 34:11, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar las ovejas y las reconoceré. ¿Qué dijo Yeshua? Yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién está diciendo Yeshua que es? Que Él es Yahweh, que Él es la palabra del Eterno, como dice Juan, que Él es la luz del primer día que salió del Eterno, como nos dice a nosotros el mismo Juan 1, como nosotros lo podemos entender desde la misma creación. Es que el Eterno envió su palabra en la forma de un hombre. Él no envió a otro porque no hay otro. No hay un hijo allá, solo está el Eterno. Miremos este verso que nos explica más fácilmente, más claramente, no fácilmente, pero de una manera más clara. Zacarías 12:10 nos dice Yahweh, está hablando Yud-Heh Vav-Heh,
Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Esto es al final de los tiempos. Ya pronto va a ser esto. Y mirarán a mí, dice Yahweh, Aleph Tab, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Miren al lado, ¿quién fue el traspasado? Yeshua. Pero el Eterno dice, mirarán a mí, Aleph Tab, a quien traspasaron. Yeshua dijo en Apocalipsis que él era Aleph Tab. Aquí está diciendo el Eterno, mirarán a mí al que traspasaron. ¿Quién fue el traspasado? Yeshua. Pero ¿por qué el Eterno dice que a mí al que traspasaron? Porque son uno, porque son un ejad. Muchas personas discuten, no, pero entonces, se burlan aún, porque la mayoría lo hacen en tono de burla. Entonces el Eterno murió en la cruz. No, es que la ignorancia es atrevida. Cuando uno estudia la palabra y uno empieza el Evangelio de Juan, por ejemplo, si es que no se han leído toda la profecía, en el Evangelio dice que el Eterno envió su palabra en la forma de un hombre. No dice de ninguna manera que el Eterno vino y se hizo hombre. Eso no lo dice. Eso no está en la mente ni en el corazón del Padre. Fíjense, cuando nosotros vemos esta gráfica, voy a ampliarla acá un poquito para que ustedes puedan ver de una manera más clara esto que les estoy diciendo. Cuando nosotros leemos en Génesis, en Bereshit 1, nosotros nos habla de Aleph Tab cielos y Aleph Tab tierra. Ya vimos que Yahweh dice yo soy Aleph Tab y Yeshua también dice yo soy Aleph Tab. Entonces, no es algo acomodado así de una manera forzada. Que pensemos que Yahweh es Aleph Tab cielos y Yeshua representaría Aleph Tab tierra. ¿Por qué? Pues porque Yeshua vino, es la palabra que vino y se hizo hombre. ¿Quién es el creador, el único Elohim? Es Yud-Heh Vav-Heh. Ustedes lo pueden ver hacia la mano izquierda, Yud-Heh Vav-Heh, que es Aleph Tab. Ahora, Yeshua salió del Padre como la luz del primer día. Allí aparece la luz del primer día. Yahweh es luz, por lo tanto la luz del primer día es Yeshua. Yeshua mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yeshua también nos dijo, levántense y resplandece porque su luz ha venido cuando vino Yeshua. Yeshua es la luz del mundo. Ahora, Yeshua aparece desde el mismo Edén, aparece como la memra de Yahweh caminando en el Edén. La palabra memra es la palabra, que significa la palabra de Yahweh, en el Edén. Después aparece como el Malak de Yahweh o el ángel de Yahweh. Él viene después en el tiempo de Sukkot y nace como Yeshua, como nuestro Salvador. Pues recuerden, solo el Salvador es el Eterno, pero es que Yeshua es la palabra del Eterno hecha hombre. Yeshua muere, resucita, él vuelve otra vez a la derecha del Padre, porque durante todo el plan, Yeshua, que salió en el primer día, no ha vuelto todavía al Padre, sino que se mantiene en su plan de Aleph Tab tierra, hasta el final, cuando en Zacarías 14 nos dice la palabra, que cuando Yeshua ponga los pies en el monte de los olivos, entonces Yeshua vuelve al Eterno y vuelven a ser los dos un ejad. Vuelven a ser uno y uno su nombre. Recuerdan, el ejad era uno, se separaron, después se van a juntar. Yeshua sale del Padre, él mismo dijo, yo de mi Padre he salido. Él viene todo el plan, al final vuelven y se unen y Yeshua entonces empieza a reinar sobre la tierra, pero con el nombre de Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. No hay nada se añade, nada se quita, usted lo puede leer literalmente en la palabra que nosotros tenemos revelada. Nosotros tenemos que volver a la palabra. ¿Sabe por qué hay se ha dado esa campaña de desprestigio de la palabra del Eterno?
por falta de entendimiento. Todo el que no la entiende quiere cambiarla. Entonces saca una versión nueva de la escritura para poderle cambiar lo que no ha entendido. Entonces, el que no entiende simplemente, o cuando uno le pregunta a alguien que está enseñando algo por fuera de la palabra, siempre la respuesta que ustedes van a oír es, es que la palabra está adulterada. No, así no es. Y entonces, ¿cómo es? Pues como esa persona dice, por favor. O sea, nosotros tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. El enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está sembrando cizaña por todas partes. Nosotros tenemos una palabra revelada, firme, que se está cumpliendo al pie de la letra. Esa misma Biblia que usted tiene en su mano, esa que usted tenía antes, vaya más bien a la que tenía antes y empiece a buscar todas las citas, entendiendo este concepto de Lejad, y usted va a ver la revelación tan hermosa que el Padre le da. Fíjense, vimos esos ejemplos de Lejad. Miremos lo que nos dice la palabra con respecto a quién es Yeshua. Yeshua en Colosenses 1:12 nos dice que el Eterno nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces nos dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense, apréndanse esta palabra, esta frase, Él es la imagen visible del Elohim invisible. Yahweh es invisible, Yahweh es espíritu, Yahweh es luz. No tiene ninguna forma. Pero Yeshua es esa imagen visible. Ahorita les dije, Yeshua caminó como la membra de Yahweh en el Edén, de una manera visible, porque él conversaba allí con Adán y con Eva. Cuando aparece como el ángel de Yahweh, lo veían de una manera visible. Él aparece a Josué como Yahweh de los ejércitos, como Yahweh Sebaot. Es esa imagen visible del Elohim invisible. Ya Yeshua se hace hombre y el mismo Pablo nos confirma que es la imagen visible del Elohim invisible. El primogénito de toda creación, porque él es la luz del primer día. ¿De dónde salió la luz del primer día? Del Eterno, que es luz. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Fíjense, él es el primogénito de la creación. ¿Cómo? Yo nunca puedo entender a la gente que se queda sentada al lado del que enseña que Yeshua es un hombre hijo de José. Yo no entiendo. Pero si leen en la palabra que él es el creador, que él es el que estaba, él es eterno, que él estaba con el Padre desde antes de que todas las cosas fueron creadas, ¿cómo pueden hoy venir y sentarse a creer que es un hijo de José y de Miriam? Es que son cosas tan ilógicas que realmente solo sin la presencia del Espíritu Santo uno puede creer algo como eso. Fíjense lo que nos sigue diciendo. Él es antes de todas las cosas. Un hijo de José, anterior a todo lo creado. Pero por favor, y todas las cosas en él subsisten. Ustedes se imaginan todo el poder del mundo, de la creación, subsistiendo bajo la mano poderosa de un ser humano. Aquí es Yeshua, es el que nos está diciendo que es antes de todas las cosas, que todo subsiste por él, que él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación de Israel, el que es el principio, el que es el primogénito de entre los muertos. Porque él murió, resucitó, pero está vivo. Los otros que habían muerto y habían resucitado volvieron a morir. Pero Yeshua es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, pongan atención a esto, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En él habita toda plenitud.
Colosenses 2:9 nos dice, confirmándonos esto mismo, nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda. El mismo Yeshua dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ustedes se imaginan el Eterno dándole todo el poder en el cielo y en la tierra a un pobre ser humano. Ustedes se imaginan a otro que el mismo Eterno dice que no existe, solo yo, Yahweh, no hay más nadie conmigo. Así lo dice el Padre literalmente. El Padre nunca habla de que somos el Hijo y yo, nunca, nunca. Ahora vamos a ver por qué la expresión de Hijo, pero el Padre lo está confirmando. Ahora, toda esa plenitud de la deidad, ¿en qué consiste? En los 7 espíritus del Eterno que habitaban en Yeshua HaMashiach. En Isaías 11:1 lo vemos, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor de Yahweh. Toda la plenitud de la deidad habitaba en Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es el Eterno, Él es la imagen visible del Eterno. El Eterno no le iba a dar su poder a otro. Y todo el poder en los cielos y en la tierra. Pongan atención a las palabras, es que uno las dice a veces tan rápido que ni las piensa. Todo poder en los cielos y en la tierra. Ahora, ¿por qué la necesidad de esa imagen visible? Porque en Éxodo 33:20 nosotros aprendemos que él dijo el Eterno, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Nosotros sabemos que el Eterno no puede venir donde nosotros estamos. Él es santo, nosotros seríamos consumidos, Él es fuego consumidor, nosotros seríamos consumidos si estuviéramos delante del Eterno o si el Eterno viniera a nosotros. Por eso tiene que ser a través de Yeshua. Por eso, a través de Yeshua, como acabamos de leer en Colosenses, dice que Él reconcilia lo que hay en los cielos y en la tierra. Ustedes se acuerdan de la escalera de Jacob. El mismo Yeshua dijo ser la escalera. Él conecta a la tierra con el cielo, porque Él es la imagen visible de Elohim. Él es el único que puede hacerlo. Fíjense que cuando nosotros estamos estudiando en las Escrituras, nos encontramos con un plural que causa mucho conflicto. Y causa mucho conflicto en la casa de Judá y ahora causa mucho conflicto en la casa de Israel. Cuando dice, por ejemplo, el Eterno, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Estaba hablando de los ángeles? Pues claro que no, porque nosotros no fuimos hechos a imagen y semejanza de los ángeles, sino del Eterno. Los ángeles son creados. ¿Con quién estaba hablando el Eterno? Él está hablando, ya su palabra está afuera, la palabra creadora. El espíritu del Eterno se está moviendo sobre las aguas. Así que ese Ejad, esa unidad múltiple, divisible, ya está separado, pero todo en conjunto es el Eterno. Es Yud-Heh Vav-Heh, es solo su poder. Entonces, él estaba hablando ¿con quién? Como consigo mismo, digamos, y eso se prueba en hebreo, porque se dice que la palabra Betzal Menú aparece en forma plural y posesiva. Él está hablando, ya su palabra salió, el Espíritu Santo se está moviendo sobre las aguas, él está hablando con su unidad, con su Ejad. No es una coincidencia que cuando nosotros ponemos el nombre de Yahweh, Yud-Heh Vav-Heh, de arriba a abajo, se forme la figura de un ser humano. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Eterno. Entonces, no es una coincidencia. Ahora, pero fíjense esto. Cuando Ezequiel, por ejemplo, tuvo esa visión desde los cielos, que está en Ezequiel 1:26, dice que sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía un hombre sentado sobre él. Y estaba en el trono. Estaba en el trono y tenía la figura de un hombre. Yud-Heh Vav-Heh está en el trono. ¿Qué le estaba mostrando el Eterno a Ezequiel? Que era un hombre común y corriente.
le está mostrando esa imagen visible en la forma de un hombre, que en la forma que él podía identificar y reconocer. Fíjese, Daniel también, cuando Daniel se encuentra con Yeshua, le dice, he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Ese es ese encuentro que tuvo Daniel con Yeshua. Y lo vio también como un hijo de hombre. En hebreo se le llama un tzimtzum, como una reducción o una manifestación del Eterno a esa imagen visible. El Eterno se reduce para poder estar con nosotros, envía esa imagen visible, como en términos más de hoy, como si enviara un holograma a estar con nosotros, pero es Él, es Él. Ahora fíjese, no solamente Yeshua aparece como en la palabra, como la membra, como el ángel de Yahweh, como Yahweh Sebaot. También ese Ejad, cuando nos habla de la sabiduría, nos está hablando de esa imagen visible de Yeshua como personificando la sabiduría. ¿Por qué lo sabemos? Miremos, por ejemplo, Proverbios 3:19. Dice que Yahweh con sabiduría fundó la tierra, firmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío de los cielos. ¿Verdad? Aquí nos está diciendo que el que estaba en la fundación de la tierra era la sabiduría. Pero fíjense lo que nos sigue diciendo en Proverbios 8:22, la sabiduría. Dice, Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Aquí está hablando la sabiduría. Pero fíjense esto, dice que estaba con Yahweh antes, que eternamente tuvo el principado. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vamos a leer Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Quién tenía el principado? Yeshua, que la sabiduría. ¿Quién tiene el principado sobre su hombro? Yeshua. Yeshua es la sabiduría, Yeshua es la palabra viva de Elohim. Y la sabiduría, ¿qué es? La palabra de Elohim. Fíjense, no estamos forzando ningún concepto. Estamos hablando de lo que nos dice. Y mire lo que sigue diciendo. Cuando Yeshua, cuando se presenta en el Ejad como la sabiduría. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen el mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz con él en todo el tiempo. Hasta ahora nos está hablando de Ejad, porque el Creador es uno. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Fíjense, ¿recuerdan? Aleph Tav cielos, Aleph Tav tierra. Yeshua es la imagen visible que viene a la tierra. Aquí la sabiduría misma, que es Yeshua, la palabra del Eterno, dice que se regocija en la parte habitable de la tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Por qué creen que Yeshua vino a buscarnos? No por buenos, porque somos rebeldes, impresionante. Él se regocija con nosotros. Él quiere que nosotros seamos parte de todo esa unidad. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Nos ama. Por eso Él vino a buscarnos. Dice, con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia, teniendo solas de Él durante todo el tiempo. Ahora dice, ahora hijos, oídme. Y bendecidos los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. ¿Qué dijo Yeshua? Que Él era el camino, la verdad y la vida. Dice, bendecido el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. ¿Quién es la puerta? Yeshua. Bendecido el hombre que me escucha. Ustedes se acuerdan del profeta como Moisés, la bendición que tendría todo el que escuchara al profeta como Moisés, que sabemos que es Yeshua. Dice, el que me halle hallará la vida.
que dijo Yeshua, el que me encuentre pasó de muerte a vida. Alcanzará el favor de Yahweh. Eso lo sabemos, la bendición del Padre viene cuando nosotros tenemos ese encuentro con Yeshua. Pero el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Fíjense entonces, nosotros allí vamos entendiendo ese Ejad. Dejemos aquí que es Yeshua y el Eterno, no, toda esa imagen visible que desde el principio es la luz del primer día, que es la membra, la palabra del Eterno, que es el ángel de Yahweh, que es Yahweh Sebaot, que es la sabiduría, es el mismo Eterno, no existe sino Yud Hei Bab Hei, no más. Él es el único que existe. Yeshua es su palabra, Yeshua es su imagen visible, Yeshua es su mano derecha. Fíjense cómo sigue lo que nos dice aquí la palabra en Isaías 54:5, cuando nos habla de que tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Aquí nos está hablando del esposo, ¿verdad? Dice que es el hacedor, pero en hebreo dice hacedores, en plural. Ahora, nos dice que Yahweh de los ejércitos es el nombre y el Redentor, el Santo de Israel. Es uno es el hacedor, el otro es el Redentor. Pero es que son uno solo, son uno solo. Por eso la palabra, cuando dice tu marido es tu hacedor, como si dijera hacedores. También nosotros en Génesis 11:5, cuando estamos mirando todo la destrucción de Sodoma, dice, en 11:5, cuando estamos hablando de todo el proceso después de Noé, dice en el verso 7, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí están edificando la torre de Babel. Descendamos y confundamos. ¿Quién? ¿Con quién tenía que descender el Eterno? Con su Ejad. Él está hablando. Yeshua, esa imagen visible, está a la derecha del trono hasta que se cumpla todo el plan y finalmente vuelve a ser uno con el Eterno. Por eso él habla en plural. Cuando nos habla de los creadores en Eclesiastés 12:1, que nos dice, acuérdate de tus creadores en el día de tu juventud. En las Biblias nuestras aparece, acuérdate de tu creador, pero la palabra en hebreo está en plural. Acuérdate de tus creadores. Elohim es una palabra plural. Ejad es una palabra plural, es una palabra compuesta. Es una palabra que puede dividirse y volverse a reunir. Entonces, todo esto nosotros lo vamos entendiendo y vamos nosotros fortaleciendo nuestra fe en Yeshua, porque sabemos que es el Eterno y nos quitamos 50 problemas de encima. Que si nosotros podemos adorar o no a Yeshua, que si nosotros podemos hablar o no, que por qué habla tanto de Yeshua, pues porque Yeshua es el Eterno. Entonces, cuando sabemos que es el Eterno, sabemos que no lo podemos negar. ¿Cuántos hoy han negado a Yeshua diciendo que por seguir al Eterno? Pero niegan toda la revelación de Yeshua en toda la Torah, en todo el Tanaj, en todas las escrituras. Cuando nosotros vemos y descomponemos, digamos, la palabra Elohim, es como si dijera, ellos son Dios. Nosotros hemos estudiado ya muchas veces a la membra del Eterno, la membra desde el Targum, que es la versión aramea de la Torah, y encontramos a la membra creando. Nos dice muy claro el Targum, que la membra de Yahweh dijo que haya luz y fue hecha la luz por la membra. ¿Y quién es la palabra? Es Yeshua. ¿Quién es el creador? Es Yeshua. Pero el creador es el Eterno, sí, porque Yeshua es su palabra. Aparece también hablándole a humanos. Ellos escucharon la voz de la membra de Yahweh. Escuchaban la voz de Yeshua, revelando al ser divino, y fue revelado a él la membra de Yahweh. Está en Génesis 18:1. En Génesis 18, cuando el Eterno aparece a Abraham, ¿quién es el que aparece?
¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué nos inventan que eran 3 hombres, que 3 ángeles y es todo y nos llevan a una discusión que no tiene ningún sentido de si se puede comer leche y carne al tiempo, no más para evitar el conflicto del verso 1, donde Yahweh aparece a Abraham? Si el Eterno no puede aparecer, ¿quién fue el que apareció? Yeshua, la imagen visible del Elohim invisible. No hay ningún problema. Y en el capítulo 17 había aparecido como el Shaddai, como el Todopoderoso. Entonces, nosotros tenemos esa revelación del Ejad. Nosotros tenemos esa revelación de Yeshua. Aparece también en el Targum, por ejemplo, como hablábamos ahora, que dice en Génesis 19, la membra de Yahweh llovió en Sodoma y Gomorra, que está hablando ahora sí del juicio en Sodoma y Gomorra. ¿Quién hizo el juicio allá? Yeshua, la membra de Yahweh. Aparece salvando en Éxodo 13:21, y la membra de Yahweh los conducía durante el día en un pilar de fuego, los estaba protegiendo. ¿Qué nos dice la palabra? Que el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. ¿Y quién es el ángel de Yahweh? Es Yeshua, es la imagen visible de Elohim. Aparece redimiendo cuando la membra de Yahweh sea revelada para redimir a su pueblo, dice en el Targum en Deuteronomio 32:39. Entonces, cuando nosotros entendemos el Ejad, se acaban cantidades de dudas, cantidad de discusiones, todo tiene sentido. La palabra la puedo leer textual y literalmente sin ningún problema. En Génesis 2:7 dice que Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es el soplo del Eterno que nos dio la vida. Pero ¿qué pasa después? Que nosotros vemos a Yeshua soplando sobre los discípulos que ya tenían el soplo de vida, lógicamente, para que recibieran la llenura del Espíritu Santo. Entonces Yeshua les dijo: pasa a vosotros, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu, la presencia misma del Eterno, que viene a nuestra vida para capacitarnos. En este caso, porque lo va a enviar y los envía llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta por detalles que no estamos forzando los textos, como les estoy diciendo. Por ejemplo, cuando yo les digo que el ángel de Yahweh es el Eterno y es Yeshua, porque era la imagen visible, eso lo podemos nosotros probar en Génesis 16:10. Le dijo el ángel de Yahweh: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces, un momentico, el ángel de Yahweh podría, si fuera un ángel normal, pongámosle que con algún poder, pero un ángel creado, él tendría el poder para decir estas palabras: voy a multiplicar tu descendencia. ¿Eso está en las manos de un ángel? Pues claro que no. Y fíjese, y más adelante en el verso 13, dice que Agar llamó a Yahweh, que le habló: tú eres el Roí, el poderoso ve, con lo cual quiso decir: he seguido viendo después de que él me vio. Agar sabía que estaba hablando con el Todopoderoso, con Yud-He-Vав-Hei. Y ella dice: lo vi y sigo viendo, es decir, sigo viva. Entonces llamó el nombre de Yahweh, que con ella hablaba. Ella sabía que era el Eterno. Tú eres Elohim que ve, porque dijo: no he visto aquí al que me ve. ¿A quién estaba viendo Agar? A Yeshua. A Yeshua. Si hubiera visto a Yud-He-Vав-Hei, digamos completo, hubiera muerto. La imagen visible de Elohim, por eso dice que es Yahweh. No la corrige el Eterno para decirle: no, usted está viendo es a mi hijo. No, ella le dice, ella sabe que está viendo a Yud-He-Vав-Hei. En Génesis 22:15, el ángel de Yahweh llama a Abraham por segunda vez y le dijo:
Por mí mismo he jurado, dice Yahweh. Es el ángel de Yahweh, pero le dice, por mí mismo, dice Yahweh. Entonces, ¿qué está diciendo el ángel de Yahweh? Que quién es él. Yud, Hei, Vav, Hei. Ya dijimos en Génesis 17 y 18 se presentó físicamente a Abraham como el Shaddai, como el Todopoderoso. ¿Quién era? La imagen visible del Eterno. En Éxodo 3, miren en este texto, se apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, voy a ir ahora a ver esta grande visión, porque la zarza no se quema. Viendo Yahweh, o sea, ¿quién era el que estaba? El ángel de Yahweh. Pero ¿quién fue el que miró? Yahweh. Y lo llamó, ¿quién? Lo llamó Yud-Hei-Vav-Hei desde la zarza. Y le dijo, Moisés, heme aquí. Le respondió, dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quién es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob? Yud-Hei, Vav-Hei. ¿Quién estaba presente? ¿A quién estaba viendo Moisés? Al ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Es el Eterno, la imagen visible del Eterno. Es que es muy claro, solo lean la palabra, pero váyanse, como les digo, a la Biblia que ustedes tenían de siempre. Miremos a Josué. Josué se encuentra con Yahweh de los ejércitos y le respondió, dice en Josué 5:14, más como príncipe del ejército de Yahweh, como Yahweh Sebaot, ahí ustedes lo pueden ver en la concordancia hebrea que está la foto, como Yahweh Sebaot he venido. Ahora esa imagen visible se presenta como Yahweh de los ejércitos. Yahweh de los ejércitos es la imagen visible del Elohim invisible. Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. El ángel de Yahweh es la imagen visible del Elohim invisible. ¿Quiénes son los tres? El mismo. No hay sino una sola imagen visible de Elohim. El ángel de Yahweh apareció en el Edén. Apareció a Agar, apareció a Abraham, a Moisés, al pueblo de Israel. Aparece como la presencia de Yahweh. Apareció a Josué como Yahweh de los ejércitos. Apareció al pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo al pueblo de Israel? Yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra, la cual había jurado a vuestros padres. ¿Quién hizo el juramento a los padres de Israel? El Eterno. No fue un ángel, fue el Eterno. Ahora apareció a Gedeón, apareció a Manoah en Jueces 13. Y le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Lean Isaías 9:6. Apareció a David. Y apareció a David en 2 de Samuel cuando va a comprar el altar de la vaca roja por 50 ciclos de plata. Ustedes recuerdan que es la plata, libertad, que es 50 libertad, que es la plata, redención. El altar de la vaca roja, ¿quién cumplió con toda esa ordenanza de la vaca roja? Yeshua, literalmente. Nosotros ya no necesitamos ninguna vaca roja. Yeshua es el cumplimiento de la Torá. Él dijo, yo no vine a abolir la Torá, sino a cumplirla. Y él cumplió, él cumplió con la vaca roja. Ya no necesitamos, nosotros estamos ya bajo el plan de Yeshua. Pero él apareció para comprar el altar, precisamente en el altar donde él iba a ser sacrificado en lugar de la vaca roja. ¿Creen que es coincidencia todo eso? ¿Y creen que puede ser entonces Yeshua un hijo de José? Ay, es que por favor, es que hay que pensar y hay que cuidar la salvación. Es que esto no es un juego. Ahí apareció a Elías, apareció en 2 de Reyes 19:35 protegiendo a Jerusalén. Aparece en el Salmo 34:7 con esa promesa que dijimos ahora, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Apareció como el cuarto hombre en el horno con los amigos de Daniel, en Daniel 3:28. Apareció a Daniel mismo, apareció a Zacarías. ¿Y cuál era el nombre que iba a recibir Yeshua? Yeshua dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Pelé Yoetz, admirable consejero, o algo milagroso ocurre. ¿Qué ocurrió milagroso? El nacimiento de una virgen. El hecho de que el Eterno hubiera enviado su imagen visible en la forma de un hombre. Él es llamado también como parte del nombre Dios fuerte, porque es un solo nombre, no varios.
Dios fuerte, el Gibor. El Eterno acabamos de leer, no hay sino, el Eterno mismo dice, no soy sino yo, no hay nadie conmigo. Entonces, ¿cómo es que ese niño que va a nacer tiene el nombre de Dios fuerte del Gibor? El Padre eterno, ¿por qué no Hijo eterno? No, el Padre eterno. Fíjense cómo hasta en esos detalles el Eterno no permite ninguna confusión. Él hubiera podido poner Hijo eterno. No, se llama Padre eterno, porque Él es el Padre eterno, Él es la imagen visible del Padre eterno y el príncipe de paz. Piensen en cada palabra, es que no las podemos cambiar, es que todo tiene sentido, es que todo cuadra, pero 100% dentro de la estructura del Ejad. Por eso es ese misterio del Ejad que yo hoy le pido con todo mi corazón al Eterno que se lo revele también a ustedes a través del Espíritu Santo. Fíjense, Yahweh luz, nos dice primera de Juan 1.5, pero Yeshua luz, Juan 1.9 y 8.12. Yahweh es creador, está en Génesis 1.1. Yeshua es creador, está en Juan 1. Yahweh dijo, yo soy el que soy, el eterno. Yeshua dijo, ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yahweh dijo, yo saqué a Israel de Egipto, pero Yeshua también dice, yo los saqué a ustedes de Egipto. Lo dice bajo el nombre del ángel de Yahweh. Yahweh es el Gibor, el Todopoderoso. Yeshua recibió ese nombre. Yahweh es el Padre Eterno. Yeshua recibió ese nombre. Yahweh es la roca de Israel, segunda de Samuel 22. Yeshua es la roca, Lucas 20. Yahweh es el pastor de Israel, Ezequiel 34. Yeshua es el buen pastor, Juan 10. Yahweh es el que juzga a Israel, Ezequiel 34:7, pero Yeshua es el juez, Mateo 25:31, que son el mismo. Es que cuando envía la imagen visible, él está enviando, él está proyectándose a sí mismo en una imagen que nosotros podemos ver. Yahweh es la verdad, dice Jeremías 10:10, y Yeshua es la verdad, dice Juan 14:6. No es que Yeshua se opone al Eterno, no, es que Yeshua es la palabra del Eterno, entonces es la verdad. Yeshua, Yahweh es Alef Tab, Isaías 44:6. Yeshua es Alef Tab, Apocalipsis 22:12. Yahweh es Elohim, Yahweh de los ejércitos es Elohim, pero puede aparecer. Yeshua recibió el nombre de Elohim fuerte y fue llamado Elohim inclusive en Tito 2:13. Y no es ningún error. Yahweh es el único Salvador, Isaías 43:11. Yeshua es el Salvador en Lucas 1:69. Pero es que Yeshua es la gloria misma de Yahweh. Él mismo lo dijo. Él es la mano derecha, él es la boca del Eterno. En Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías. Es decir, de Yahweh y de Yeshua. Y Él reinará por los siglos de los siglos. No dice ellos reinarán. ¿Por qué no dice que ellos reinarán? Porque cuando Yeshua llegue acá al Monte de los Olivos, ya lo vimos, volverá con Yahweh a ser uno solo y reinará bajo el nombre de ¿quién? De Yahweh, Sidkenu, nuestra justicia. Apocalipsis 26. Bendecido y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Yeshua y reinarán con él 1000 años. De nuevo, no reinarán con ellos, no reinarán con él, porque ya volvieron a ser un Ejad. Volvieron a ser un Ejad. Cuando nosotros leemos en Juan 1, que no lo sabemos de memoria, yo creo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora pongámosle el nombre a nuestro Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Eso es lo que está diciendo el texto literalmente. Hoy lo han querido cambiar en versiones nuevas, lo quieren cambiar porque hay que probar que hay dos dioses en Israel, que hay dos seres divinos. Mentira. Siempre al final caen en la confusión y terminan dejando a Yeshua. Entonces, fíjese, Juan 1:14 nos dice, aquel verbo,
la palabra, fue hecho hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién reina en el milenio? ¿Yahweh o Yeshua? Muchos dirán, no pues Yahweh, no pues Yeshua. No, es que son uno solo. Probémoslo. Lucas 1:33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, Yeshua. Zacarías 14, Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Yahweh será uno. Él es uno. ¿Por qué será? Porque es el día en que vuelve a reunirse con Yeshua. Un Ejad y uno su nombre. ¿Y cómo va a reinar? Jeremías 23:5. Vendrán días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, reinará como rey, será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá y Israel habitará confiado. Y el nombre con el cual le llamarán será Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. Este mismo plan que les mostré ahora, completamente finalizado. Ese es el plan del Eterno. Ese es el plan del Eterno. ¿Por qué lo llama hijo? Porque literalmente lo engendró. Entonces dice, por lo cual, dice, respondiendo el ángel le dijo, Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero es llamado Hijo de Dios porque él puso en el vientre de Miriam ese embrión que se hizo hombre, pero sin ninguna participación ni de José ni de Miriam. Hoy nosotros eso lo entendemos tan claro, lo entendemos con todos esos avances de la ciencia. Nosotros entendemos que una mujer puede prestar su útero para que crezca un bebé y ese bebé tiene el ADN de los padres, no de la mujer que prestó el útero. Lo mismo ocurrió, el bebé era el embrión que el Espíritu Santo puso allí, el Espíritu Santo únicamente. Por eso es el único que no tuvo pecado, nunca pecó. Entonces lo llama hijo porque literalmente lo engendró, literalmente lo engendró y lo engendró a través del Espíritu Santo. Entonces, en Juan 4:24 que nos dice que Yahweh es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Quién fue el que vino, el que puso su palabra allí? Eso fue el Eterno, fue el Eterno. Es la imagen visible de Elohim, es la Memra, es la palabra eterna. Es la que se presentó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los hombres de Dios, es el que vino al mundo, es el que cambió nuestra vida. Cuando nosotros le abrimos el corazón, dice que Yeshua nos dice la palabra que él estaba tocando a la puerta, que si nosotros le abríamos la puerta, él entraría en nosotros y cenaría con nosotros. Nos cambió la vida, nos cambió el corazón. Él nos llena con su presencia. Él nos da el Espíritu Santo de Elohim. ¿Por qué? Pues porque son un Ejad, diferentes manifestaciones, un solo Elohim. Yahweh es uno, no hay dos seres divinos. Es que tenemos que corregir las cosas, tenemos que ceder en algún momento. El tema del Ejad no tiene, les digo, yo llevo 22 años defendiéndolo. Me han escrito, imagínense en 22 años cuántas objeciones o cuántas dudas o cuántas contradicciones. No existe contradicción al tema del Ejad, del Eterno y Yeshua. No existe una palabra en la escritura que ponga a tambalear esta enseñanza. No existe. Les digo, es que me sé las escrituras de memoria de principio a fin. Es que he recibido todo lo que ustedes quieran y toda la escritura es perfecta para probar el Ejad del Eterno. Es perfecta. Muchos me dicen, pero es que en la escritura dice que mi padre mayor que yo es, dijo Yeshua. Claro que sí. Eso no es ninguna contradicción. Porque Juan dice muy claro que el que nació, el que se hizo hombre fue la palabra. ¿Qué es mayor, el Eterno o su palabra? Permítanme, yo les pongo un ejemplo que lo pongo muchas veces. Yo creo que ustedes lo han oído. Pero por si hay personas nuevas escuchando, me gustaría darle esta idea. Que es como lo que más se me asemeja a mí a algo, digamos, más tangible. Supongamos que yo me pudiera zafar este brazo
que yo necesitara ir a firmar unos papeles en otra ciudad, yo me pudiera zafar el brazo, enviar el brazo, la mano firma, y me la devuelven y yo me la vuelvo a poner. Cuando llega ese brazo a esa ciudad, ¿qué dicen? ¡Ay, llegó Liliana! ¿Qué hubo Liliana? No, van a decir, llegó el brazo de Liliana. ¿Qué es mayor, el brazo o Liliana que quedó allí dando la orden al brazo de que está firmando? Pero cuando el brazo vuelve a Liliana. Ese es Yeshua. Cuando Yeshua dijo, mi Padre mayor que yo es, ¿por qué lo dijo? En Juan 12:49, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir. El Padre era el cerebro, Yeshua es la boca del Eterno. Claro, mi Padre es mayor que yo, pero ese brazo de Liliana que estaba afirmando que no soy yo, es menor que yo, sí, pero es uno conmigo. No hay dos Lilianas, no hay dos seres diferentes, hay solamente uno. Es exactamente, ese es el Ejad del Eterno. En Marco 13:32 lo prueba cuando dice, del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. ¿Por qué? Pues porque el Padre es el cerebro, el Hijo es la palabra. El Hijo es la palabra. Entonces, aquí probamos algo, Isaías 7:14, que nos dice que el que viene es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Emmanuel. Dice, la Virgen concebirá. No hay ningún José por ningún lado. Dejen de creer todo ese mundo de cosas, más bien estudien la Escritura. Y nos dice que su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o con nosotros está Yahweh. Es Yahweh con nosotros. Fíjense que no es ninguna coincidencia que la letra Taf, que es un pacto, en el paleo hebreo tuviera la forma de una cruz. Esto, les pongo esta imagen porque ustedes recuerdan ese texto en Ezequiel 9:4, cuando el pueblo está en tanta desobediencia que dice que él pasa, va a haber un juicio y el ángel pasa sellando con la señal, con una Taf en la frente a los que gimen y proclaman a causa de las abominaciones. ¿Por qué les ponía una letra Taf? Una cruz en la frente, como un sello, porque la letra Taf es una señal de pacto, es un pacto. Entonces, todo coincide, todo está en perfecta armonía. Fíjense qué nos dice a nosotros Isaías 44:6, así dice Yahweh, el Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Entonces, resumamos, ¿quién es el Redentor? Es Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué en el Salmo 24:7 repite 2 veces, alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Primero nos dice que es Yahweh, el fuerte y valiente, y después nos dice que es Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué repite el texto? Porque hasta ahora Yahweh de los ejércitos es la imagen visible, pero cuando ya se unen, entran y solo entra un Rey de Gloria, que es el que va a reinar con el nombre de Yahweh Tsidkenu. Recordemos que Josué lo vio como Yahweh de los ejércitos, y era la imagen visible. Cuando Malaquías anunció que, hablando de Juan el Bautista, envió mi mensajero, el que preparará el camino delante de mí, y vendría al templo el Señor. El Señor estuvo en el templo, estuvo Yeshua, la imagen visible. El Eterno no estuvo en el templo, nunca estuvo en el templo. El templo era un sitio había tanto pecado que fue destruido. El mismo Yeshua dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Pero en el templo estuvo el Señor, estuvo Yeshua. Dice, a quien buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, al Mesías. Y se cumplió, y allí estuvo Yeshua, el ángel del pacto. ¿Y dónde hizo ese pacto? ¿Dónde selló ese pacto? En la cruz, sobre esa letra Taf. ¿Y quién dijo todo esto? Yahweh de los ejércitos. Dice entonces, porque yo, Yahweh, no cambio,
Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Lo que está escrito en la palabra no cambia, por más que lo quieran hacer cambiar hoy a la brava, que porque no sé quién escribió, que porque el otro dijo, no importa, es que nosotros debemos volver a la palabra escrita y revelada por el Eterno, que es la sabiduría misma, que es una palabra absolutamente confiable. Si nosotros entendemos el dejar, nunca vamos a dejar a Yeshua. Sabemos cuál es el camino. No tenemos contradicción en la escritura, no tenemos problemas. Hoy la gente no sabe ni qué creer en las escrituras. Entonces van y se compran una versión y se compran la otra nueva, y las dos versiones nuevas dicen cosas distintas porque cada autor le puso lo que quiso. Lo que no entendía se lo cambió. Entonces, nosotros estamos viviendo un tiempo en el que necesitamos sacar a la luz todo esto que el Padre nos está revelando, y ese es el objetivo de este estudio. Ese es el objetivo de este estudio. Porque definitivamente tenemos que encontrar a Yeshua en la Torah y tenemos que sacar a la luz muchos misterios de la Escritura que están siendo revelados, como vimos en un principio, que fueron anunciados, revelaciones que fueron anunciadas a través de Daniel. Fíjense que para terminar, esto no es una coincidencia que el nombre de Yud-Hei Vav-Hei significa en paleohebreo, mirad el clavo o la estaca, miren el brazo, o sea, miren, he aquí el brazo, he aquí el clavo. Cuando nosotros vemos esta imagen, nosotros inmediatamente vamos a Yeshua. Y no es ninguna coincidencia que el nombre Yud-Hei Vav-Hei significa literalmente, he ahí la mano, he ahí el clavo. ¿Ustedes creen que esto que está es en el medio donde no se conoce a Yeshua, que tendría lógica? Ustedes lo pueden buscar. Busquen solamente en cualquier buscador el paleohebreo y el significado con cada una de las letras. Ustedes me van a decir que es coincidencia que la palabra Torah signifique he aquí o mirado, revelar la persona o la persona que hace un pacto en la estaca. Y Torah, eso significa Torah, pónganlo como quieran, pónganle cualquiera de las ilustraciones de la palabra Torah. Revelar a la persona clavada en una estaca como una señal. ¿Qué nos dijo Pablo? Que el propósito de la Torah era Yeshua. Yeshua mismo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Es que todo es perfecto. Porque Yeshua en la Torah, pues porque Yeshua es la imagen visible del Eterno. Ahora, pero ¿y qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la otra manifestación del Ejad. Ya hemos visto varios. Ahora resumamos solo para poder cerrar con toda esta manifestación. En Génesis 1:2, que vemos al Espíritu moviéndose sobre las aguas. En Éxodo 31:1, que vemos, dice el Eterno, que llenó a Bezalel, hijo de Ur, y lo llenó con el Espíritu de Yahweh en sabiduría, en inteligencia, en todas las artes para hacer que el tabernáculo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es parte de ese Had que el Eterno envía con un propósito especial. Nosotros vemos en muchas citas, en Números 11:16, que ustedes recuerdan, Moisés está en conflicto con el pueblo tan rebelde, y el Eterno va a sacar 70 ancianos que puedan ayudar a Moisés a gobernar, y le dice el Eterno, yo descenderé y tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Y llevarán la carga del pueblo. Entonces nos dice que el Eterno descendió en la nube y tomó del Espíritu Santo que había en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando se posó en ellos el Espíritu, dice que profetizaron y no cesaron. Empezaron, ¿qué es profetizar? La palabra nabá, hablar bajo la influencia del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en nosotros es una realidad. Es una verdad bíblica, nosotros lo comprobamos.
Nosotros lo comprobamos. Yo recibí esa unción del Espíritu Santo cuando ni sabía, nunca había abierto una Biblia en mi vida. Solo el día que recibí a Jesús, como Jesús lo recibí en mi vida. Y fui bautizada inmediatamente en la presencia del Espíritu Santo. Es que es una realidad. Es que nosotros tenemos un Dios vivo que él se relaciona con nosotros a través de Yeshua. Porque el Espíritu Santo a nosotros viene a través de Yeshua. Aún dice que dos de estos hombres que estaban en el campamento, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, también, aunque no habían venido al tabernáculo, también profetizaron en el campamento. Y hoy cualquier manifestación del Espíritu Santo, no, eso hay que dejarlo, porque es que eso es muy cristiano, ese es el poder del Eterno y esa es la palabra del Eterno. En Deuteronomio 34:9 dice que el hijo Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. En Jueces dice que el Espíritu Santo vino sobre Sansón y le dio una fuerza descomunal que despedazó un león como si fuera un cabrito. En Primera de Samuel le dice el profeta Samuel a Saúl, le dice que camine hacia la compañía de profetas y que en el camino el Espíritu Santo lo va a llenar y va a profetizar con ellos y sería transformado en otro ser. Nosotros fuimos transformados por el poder del Espíritu Santo a través de Yeshua y la vida nuestra fue transformada, cambiada por completo. Aconteció que al volver la espalda para apartarse de Samuel, el Eterno le cambió el corazón. ¿Quién es el que nos cambia el corazón de piedra por un corazón de carne? Dice el Eterno que lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos comprender ese had? ¿Y por qué atendemos a tanta cosa que nos aparta de ese plan perfecto? El mismo Yeshua cuando dijo, recuerden que Yeshua en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Y Yeshua dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Yahweh. Los 7 espíritus los tenía. Por eso dice, me envió a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Pero hoy el que hable de liberación o el que hable de sanidad, ay, no, qué cosa. Eso pues hay que desecharlo. Pero es que es el poder de Dios con nosotros. En Ezequiel 37, ¿quién llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos? Dice, el Espíritu de Yahweh lo llevó. En Daniel 5:14, el mismo rey pagano, Belsasar, hijo de Nabucodonosor, dijo, yo he oído que en ti está el Espíritu de los dioses santos. Lo mismo que Faraón le acaba de decir en la porción de José, le acaba de decir que en él habita el Espíritu Santo de Dios. Nosotros dice, pongan atención a esto, Mateo 12:31. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que dijere algo contra el Hijo del Hombre, todo el que diga todo el mundo de locuras que dicen hoy contra Yeshua, porque hay quienes se sientan de oficio a oír a los detractores de Yeshua. Dice, no, a ellos les será perdonado si se arrepienten, pero al que hable contra el Espíritu Santo no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y hoy nos están hablando en contra del Espíritu Santo. Es que realmente tenemos que ponerle a esto la seriedad que tiene. Es que el Eterno nos dio su palabra. Es que el Eterno es el poder mismo en los cielos y en la tierra. Y nosotros no tenemos ninguna autoridad para ir sobre su pensamiento y su enseñanza a inventar otras cosas. Fíjese lo que sucedió en Hechos 8:14. Los apóstoles estaban en Jerusalén y oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Ellos vinieron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿ustedes cuándo fue la última vez que oraron para recibir el Espíritu Santo? Porque dice, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Nosotros estamos llegando hoy hasta ahí, vengan a bautizarse en el nombre de Yeshua ya, pero el Espíritu Santo, ¿qué pasa?
Entonces dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, ofreció inclusive dinero y dijo, deme a mí ese poder para que cualquiera que yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Él pensó que eso era con dinero. Pero hoy, ustedes van muy bien a las aguas, pero ¿qué pasa con la llenura del Espíritu Santo? Fíjense Hechos 19:1. Entonces, él le dice que Apolos estaba en Corinto y Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y llamando a ciertos discípulos les dijo, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que si hay Espíritu Santo. A mí me pasó eso. A mí solamente me estaban diciendo, usted quiere recibir a Jesús en su vida, y yo dije que sí, y fui llena del Espíritu Santo después, esa misma noche. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Dijo, en el bautizo de Juan. Entonces él les dijo, muy bien, ese es el bautizo de arrepentimiento, para que el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, en Yeshua el Mesías. Y fueron bautizados en el nombre de Yeshua. Y dice, y les impuso Pablo las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, en lenguas verdaderas. Y profetizaban, hablaban en el nombre del Eterno. El Eterno podía hablar a través de ellos. Es que es una realidad que nos han quitado del corazón. Y nosotros tenemos que volver a la palabra. Eso es entender el Ejad. Es que entender porque muchos dicen, no, pero yo tengo al Padre. No, pero es que el Padre no es el Padre solo. Es que es la manifestación es de el Padre, que es Espíritu, que es luz, es que es Yeshua, que es la imagen visible, que es el que vino a buscarnos, es que es el Espíritu de Dios que transforma nuestro corazón y nuestra vida. Todo eso es el misterio del Ejad. No son tres distintos por allá poniéndose de acuerdo. Es solo Yud-Heh Vav-Heh en su plan con nosotros. Primera de Corintios 6:19. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Aquí ya pasó Yeshua, ya vino Yeshua, ya pagó el precio, ya nosotros somos el templo lleno del Espíritu Santo. Si es que creemos en Yeshua y si pedimos esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, ¿qué acuerdo hay en 2 de Corintios 6:16? Hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros hoy somos templo hoy no hay templo. Hoy somos nosotros el templo. ¿Qué tenemos que cuidar? Nuestra propia vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento lo cuidamos a través de conservar la palabra del Eterno tal y como Él nos la reveló. Y Él nos dijo que era un Ejad. Termino con esto, que ustedes lo conocen. Juan 8:28. Les dijo Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y fue verdad. Cuando Él fue levantado, ¿qué pusieron en la cabeza ahí en la cruz, ahí sobre esa letra Tav? Yeshua Hanosri Bemelech HaYehudim, Yud-Heh Vav-Heh. Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, ustedes sabrán que yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Es el Eterno. Porque no hay sino un Dios. Yud-Heh Vav-Heh. Yeshua es su imagen visible, es su palabra. Yeshua es su mano derecha. Yeshua es el ángel de Yahweh. Está el Espíritu del Eterno que lo envía a través de Yeshua para que nos guíe a toda verdad. Pero solo hay un Elohim, que es Yud-Heh Vav-Heh. No hay dos, no hay tres. Y menos que vaya a ser Yeshua un hombre cualquiera. Es una gran blasfemia. Yo espero en realidad que nosotros podamos reflexionar y que este tema, el Padre a través de su Espíritu Santo, me ponga claridad en sus mentes y en sus corazones. Yo he sostenido esto por muchos años y les digo, estoy 100% segura. No hay contradicción en la Escritura.
Le aseguro que no hay una frase de la Escritura que usted me la pueda presentar en contra del Ejad. Por eso nosotros decimos con todo el corazón, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Nuestro Yahweh, uno es. Eso lo creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todo nuestro ser. Y cuando adoramos y alabamos a Yeshua, sabemos que es a Yahweh mismo a quien estamos nosotros adorando. Porque no existe sino un solo Elohim, Yud-Heh-Vav-Heh. Que el Padre nos bendiga, nos guarde y los espero la próxima semana para que estudiemos otro de estos misterios de las Escrituras. Que el Padre nos bendiga y nos guarde. Shalom, shalom para todos.